Buen día, mi gente. Feliz y bendecido domingo para cada uno de ustedes. Pues hoy voy a traerle una charla, pero es una enseñanza de que los católicos celebramos hoy domingo, aunque prácticamente fue una celebración de este jueves pasado, porque fue una celebración que se hace el primer jueves después de la misa de la Santísima Trinidad. Y es la fiesta del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Jesús. Que como le dije, pues se celebra el jueves después, el primer jueves después de la misa de la celebración de la Santísima Trinidad. Pero pues muchas iglesias, pues independientemente de sus países o lo que tengan que hacer, se celebra la misa solemne el domingo después de la Santísima Trinidad, antes de la misa o puede ser después de la misa, hacen su fiesta adecuada con su procesión, cargando la Eucaristía por las calles y los pueblos. Y eso se viene haciendo en Europa, Centro, Suramérica, Asia, en cualquier lugar donde hay un católico. Eso se viene haciendo y no es de ahora, es muchos años antes de que existiera la supuesta renovación protestante, porque no sé por qué dicen renovación, porque no existía, sino que se inició el protestantismo. Así que mi gente, el Corpus Christi, les voy a explicar su origen, los milagros eucarísticos y su significado espiritual. La solemnidad del Corpus Christi es una de las celebraciones más importantes de la Iglesia Católica porque está dedicada a honrar la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Pero para comprenderla plenamente es útil recorrer su fundamento bíblico, su desarrollo histórico y los principales milagros eucarísticos que han marcado la espiritualidad cristiana. Como se sabe, como lo dice la Iglesia Católica y como todos los católicos sabemos, que todo lo que está en la Iglesia Católica es bíblico. Por eso tenemos la sana doctrina de que Jesús nos dejó. La Eucaristía, su origen fue en la última cena. Ese día, para la fe católica, el origen del Corpus Christi no comienza en la Edad Media, sino en la última cena, cuando Jesús tomó el pan y el vino y dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria de mí. Nótese que Jesús dijo: esto es mí. Esta es mí, usando el verbo ser y estar, que no se pueden cambiar, mi gente. Esto, ser y estar, no quiere decir, no significa, sino esto es. Y háganlo en memoria de mí. La iglesia entiende que en ese momento Cristo instituyó el sacramento de la Eucaristía y diciéndole a sus discípulos: háganlo, es una orden del sacerdocio ministerial que también lo estableció en ese mismo día. Durante los primeros siglos, los cristianos celebraban la Eucaristía. Escucha, mi gente, desde los primeros siglos ya la Eucaristía se estaba celebrando, pero no existía una fiesta
específica dedicada exclusivamente al Santísimo Sacramento. Pero como les digo, todo lo en la Iglesia Católica está fundamentado en la Biblia. Así que mi gente, pues vamos a el Viejo Testamento o al Antiguo Testamento. El maná en el desierto, eso lo pueden ver en Éxodo. Cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto, Dios le dio un pan bajado del cielo. La tradición cristiana considera que ese maná anunciaba a la Eucaristía. Y también vemos el sacrificio de Melquisedec. Melquisedec ofreció pan y vino a Dios. Muchos padres de la iglesia vieron en este gesto un anuncio profético de la Eucaristía. En el Nuevo Testamento, esto lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, que la iglesia lo llama el discurso del pan de vida. Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Muchos discípulos se retiraron porque estas palabras le parecían difíciles, pues los apóstoles tampoco entendieron 3 pepinos ni los 3 doritos después, porque Jesús no cambió su enseñanza y les preguntó sinceramente: ¿ustedes también se quieren ir? Cuando Pedro le contesta: ¿a quién vamos a ir, Señor? Tú tienes palabra de vida. Así que en la última cena Jesús no dijo, nótese, Jesús nunca dijo: esto representa mi cuerpo. Él dijo: esto es mi cuerpo. Ser y estar, el verbo, lo que han estudiado. Yo sé que muchos protestantes no, pero eso es lo que significa el verbo ser y estar. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Para la tradición católica, estas palabras deben entenderse en sentido real y sacramental. Bueno, para los que dicen no, porque eso fue un invento del Papa de Roma, pues existieran los papas, no existía el Vaticano todavía en ese tiempo, mi gente. Y wow. Vamos a sacar las neuronas a trabajar. Mucho antes de que existieran los grandes concilios medievales, los cristianos ya hablaban de la presencia real de Cristo. En el siglo I o II, San Ignacio de Antioquía, aquel que nos llamó cristianos y nos llamó católicos. Wow. Ignacio de Antioquía escribió que algunos se alejaban de la fe. ¿Por qué? No confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Este es uno de los testimonios más antiguos del cristianismo. Mi gente, y yo te puedo decir que eso viene siendo más o menos como en el año... ¿qué sería? Como el año 50 más o menos. O el año 60, algo por ahí. Si no me equivoco, dice, según los estudiosos,
El Apocalipsis se escribió más o menos como en el año 70. Y pues ya existían, ya Juan estaba viejo y ya Ignacio estaba ahí como líder de la iglesia. También en el siglo II, a este santo que lo vimos no hace mucho en su día, San Justino Mártir, explicó que el pan y el vino eucarístico no son un alimento común, sino el cuerpo de la sangre de Cristo. Y también San Ireneo de León en el siglo II. Mi gente, el siglo II. Constantino nació como en los, I don't know, por ahí unos, casi en los 300. La Iglesia Católica conspiló, no escribió, conspiló las escrituras. El Vaticano no existía, así que olvídate que el invento de Roma que los protestantes vayan llevando, así que olvídense de eso. San Ireneo de León en el siglo II enseñó que el pan, después de recibir la bendición divina, ya no es pan ordinario, sino la Eucaristía. Imagínate eso, mi gente. Y mucho antes todavía que esos santos en el siglo II, el mismo San Pablo nos dice, lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, donde dice que él recibió de el Señor, que la noche en que murió, que agarró pan, lo bendijo y se lo dio a todos. Coman, que este es mi cuerpo, beban, que esta es mi sangre. San Pablo nunca vio a Cristo en persona. Así que eso todo fue dicho oral, porque tampoco estaba escrito, mi gente. Así que yo no sé de dónde los protestantes sacan tanta incoherencia. Y también el mismo San Pablo añade en la carta a los Corintios, dice, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa esto, mi gente? Que tienes que estar en gracia, porque si no te vas a comer tu propia condenación. Para la tradición católica, este texto confirma la realidad sagrada de la Eucaristía, que viene desde hace muchos años, mi gente. Yo no sé por qué tantas dudas. La celebración del Corpus Christi, mi gente, nació en el siglo XIII y aparecen varias personas fundamentales en esta fiesta a quien se le otorga ello. Una es Santa Juliana de Cornillón en el año 1192 y 1258. Esta santa, según la tradición católica, tuvo visiones en las que comprendió que faltaba una gran fiesta dedicada exclusivamente a la Eucaristía. Y durante muchos años promovió esta idea. Y pues el mismo clero, la misma iglesia la trató como loca. Una, porque la iglesia católica no toma las cosas a la ligera. Por eso que los santos duran un montón de años.
para ser santos, porque tienen que buscar personas, hacer estudios y contratan especialmente a gente ateas o protestantes que no crean en nada en lo católico para que de verdad sea real. Porque si contratas a un católico, vas a decir, no, porque es católico lo hizo. No, contratan personas ateas más que todos. Y pues, tuvo muchos años que pues no le ponían atención a esta santa. En 1263 ocurrió un milagro en Bolsena, Italia, si mal no recuerdo. La tradición cuenta que un sacerdote conocido como Pedro de Praga estaba flaqueando en su fe, como que ya no tenía fe, que pensaba que lo que seguía era inútil y dudaba sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía y decidió salir de su camino rumbo a Roma, pero en cada lugar que se paraba pues hacía su misa, su celebración como tal y hacía todo, pero seguía su camino y pues siempre dudaba. Y resulta que llegó a este pueblo de Bolsena y fue a dar su misa. Y celebró la Eucaristía. Celebraba la misa cuando la hostia consagrada comenzó a sangrar. El corporal del altar quedó manchado de sangre. El Papa Urbano IV, que no estaba en el Vaticano porque el Vaticano no estaba por ahí, tampoco. Estaba cerca de ese lugar en un pueblo llamado Urbieto, creo, si mal no recuerda. Después de estos acontecimientos, él mandó a buscar el corporal, lo tuvo, todavía se conserva ahí en esa catedral, creo que no sé si está ¿cómo se llama? Bolsena o está en otro lugar, no me acuerdo, si me acuerdo les digo. Y lo mandó a buscar y lo mandó a estudiar por muchos años. Bueno, después de esos acontecimientos, él promulgó en 1264 la bula Transiturus de Hoc Mundo. Estableció la fiesta del Corpus Christi para toda la iglesia latina. Y cuando se dice latina, no es latinoamericana, sino todo el mundo, sino del rito latino. Esa es otra cosa pues que tengo que explicárselo un poquito después más tarde en otra charla. Y el padre Urbano encargó nada más y nada menos que a Santo Tomás de Aquino, un maestro, un doctor de la iglesia, para que preparara esos textos litúrgicos. De él provienen himnos eucarísticos muy conocidos como Pange Lingua, Tantum Ergo, Adoro Te Devoti y Laura Saulion. ¿Te lo traduzco? Te voy a cobrar. Mi gente, Santo Tomás de Aquino tiene un libro precioso para todo el mundo, que esto es para que los sacerdotes toman y agarran teología, clases de teología de ahí. Y pues se llama La Suma Teológica. La he escuchado en los audiolibros y de verdad que son un wow. Si usted cree que la Biblia es grande, ese tomo de la Suma Teológica es como 10 veces el tamaño de la Biblia. Imagínense ustedes qué tanto.
¿Qué son los milagros eucarísticos? ¿Cómo se los pongo? Vamos a ver. Pero primero vamos a ver otra cosita por aquí. Así que antes de dejarle los milagros eucarísticos, que son de wow, vamos a explicar lo que es el Corpus Christi en la iglesia. Como lo dije, pues no es solamente una fiesta religiosa, es el mejor regalo que Jesucristo dejó a la humanidad, su presencia real en la Eucaristía. Es el centro de esta enseñanza, es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué sucede cuando el sacerdote consagra el pan y el vino durante la misa? La doctrina católica responde con una palabra muy importante: la transubstanciación. Es la enseñanza según la cual en el momento de la consagración por el poder de Dios y la acción del Espíritu Santo, el pan y el vino dejan de ser en su esencia pan y vino y se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Aunque conserven la apariencia, el sabor y las propiedades físicas de el pan y el vino. La iglesia enseña que este cambio ocurre cuando el sacerdote actúa en persona Christi, o sea, en la persona de Cristo, de la misma forma que cuando vas a confesarte, el sacerdote también actúa en persona Cristo. Eso quiere decir que el mismo Jesús actúa en el sacerdote cuando pronuncia las palabras que el mismo Jesús pronunció: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. El sacerdote no actúa por su propio poder, sino por el ministerio que Cristo confió a los apóstoles y a sus sucesores. Como le dije anterior, en el capítulo de Juan, el capítulo 6, ahí te va a explicar todo. Dice: yo soy el pan de vivo que ha bajado del cielo, y más adelante: el que come mi carne es verdadera comida, y el que bebe mi sangre es verdadera bebida. Y eso también lo estableció en la última cena, como ya se los he mencionado. Y ahora sí, mi gente, vamos a los milagros eucarísticos. Wow, y esto es lo que me encanta de el catolicismo, que todo está ahí blanco y negro para que todo el mundo lo vea. Las cosas buenas, las cosas malas, las cosas mediocres, todo está ahí, nada está oculto. Así que el que no quiere buscarla es porque quiere inventar. Uno de los primeros milagros eucarísticos fue en el siglo VIII, el milagro de Lanciano, Italia. Según la tradición, un sacerdote que dudaba también de la presencia real vio cómo la hostia se transformó en carne y el vino en sangre. En el siglo XX se realizaron estudios científicos promovidos por autoridades eclesiásticas que identificaron tejidos cardíacos humanos y de sangre humana tipo AB. Estos estudios son frecuentes, citados en la literatura católica, aunque su interpretación científica y metodológica ha sido objeto de debate, pues por gente incoherentes. Y una persona que fue un monje basiliano, no se le conoce el nombre.
El otro fue el milagro de Bolsena, que ya les había dicho acerca de Pedro de Praga, y la intervención del Papa Urbano, que estaba en Orvieto, no en el Vaticano, porque el Vaticano no daba. Y pues este milagro está íntimamente ligado al nacimiento de la fiesta del Corpus Christi. Aparte de otros, también relacionamos. Vamos aquí a brincarnos así de la historia. Según la tradición local, el 31 de enero de 1906, un terremoto provocó un enorme tsunami. La población acudió a la iglesia y los sacerdotes llevaron al Santísimo Sacramento a la playa. Esto ocurrió en el departamento de Nariño, si mal no recuerdo, en un pueblo llamado Tumaco, Colombia. Pues las personas que presenciaron esto fue Geraldo Larandón, que fue el sacerdote, y Julián Moreno. El relato afirma que el padre Larondo levantó la hostia consagrada, hizo la señal de la cruz y la gran ola retrocedió, salvando a la población. Desde la perspectiva de la iglesia y de la tradición local, este hecho es considerado un milagro eucarístico. Sin embargo, no existe una documentación científica que permita verificar sobrenaturalmente el fenómeno físico del tsunami. Sí se dice que hubieron inundaciones en otros lugares adyacentes a esos territorios, tanto como por Panamá, otros lares de Colombia, en el Pacífico, otros lugares. Se trata de un acontecimiento transmitido principalmente por testimonio de los presentes y por la tradición católica religiosa. En 1996, Buenos Aires, Argentina, una hostia que había sido colocada en agua para disolverse según las normas litúrgicas presentó cambios que fueron investigados. Estas hostias que son puestas en agua para que se disuelvan y ahí van a la tierra a ser como parte de riego, pues es algo que la Iglesia Católica hace cuando una hostia cae al piso, ya está contaminada, pues, y hay que hacer un rito para agarrar esa hostia y ponerla en un lugar adecuado donde se va disolviendo y toda esa agua va corriendo hacia la tierra. Pues la persona que estaba ahí, pues que dijo todo esto fue Jorge Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco. Este caso ha sido ampliamente difundido en ambientes católicos, aunque las conclusiones científicas disponibles públicamente siguen siendo objeto de discusión, como todo. Todo lo de la Iglesia Católica siempre va a ser acto de discusión por personas que no tienen fe. En Tixla, México, en el 2006, se reportó la aparición de una sustancia rojiza en una hostia consagrada. En ese tiempo él era ateo y la iglesia lo contacta y hizo una investigación. Su nombre es Ricardo Castañón Gómez. Y hizo todos los estudios y comprobó igual la misma cosa que los otros estudios. Tejidos cardíacos del corazón extremadamente agitado y tipo AB. ¿Coincidencia? Bueno,
ustedes tomen sus conclusiones. Yo simplemente le estoy dando un estudio, una enseñanza para que ustedes lo pongan y busquen por sus propios medios, pero busquen la verdad, no los inventos que andan por la calle. Otra figura muy conocida y actuar un santo, Carlos Acutis. Él recopiló y catalogó numerosos milagros eucarísticos del mundo en una exposición internacional con el deseo de acercar a los jóvenes a la fe y a la adoración eucarística. Mi gente, sí, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué nos enseña esto espiritualmente el Corpus Christi? La finalidad profunda de esta solemnidad es recordar que, según la fe católica, Cristo permanece presente en la Eucaristía. La misa actualiza sacramentalmente el sacrificio de la cruz. La adoración al Santísimo es una prolongación de la celebración eucarística. Y los milagros eucarísticos, cuando son aceptados por la Iglesia, se consideran signos que invitan a fortalecer la fe, pero no sustituye el mensaje central del Evangelio y en el que nos basamos los católicos. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Si lo comen, yo permanezco con ustedes y ustedes permanecerán en mí. Háganlo hasta el día que yo regrese. Y una vez Él regrese, no lo haremos aquí, pero lo celebraremos en el cielo. Como enseñó la tradición cristiana, la mayor intención del Corpus Christi no es buscar fenómenos extraordinarios, sino reconocer en la Eucaristía el don permanente de Cristo para la Iglesia. La representación del Corpus Christi en la procesión. Durante esta celebración, el sacerdote lleva la hostia consagrada en una custodia de oro o plata por las calles. Nota, es color oro o color plata. No es que sea oro ni plata. Que de repente puede ser. Para aquellos que dicen la Iglesia Católica tiene tanta riqueza. La riqueza de la Iglesia Católica no se ve en dígitos de dólares, sino en fe. Esto simboliza que Cristo camina con su pueblo. Dios bendice la familia y las comunidades, los trabajos, los negocios, todo. La fe no debe quedarse dentro del templo, sino salir al mundo. Como decía el Papa Francisco, somos una iglesia de afuera, no una iglesia encerrada. Y pues prepararse para recibir una comunión, para recibir la Santa Eucaristía. Primero y principal, tienes que estar bautizado. Haber recibido la primera comunión y estar en estado de gracia. ¿Qué es estar en estado de gracia? Que estés bien con Dios, estás bien casado por la iglesia. Si se tiene conciencia de pecado grave, acudir primero al sacramento de la reconciliación, confesar sus pecados, para que el sacerdote, actuando en persona Christi, te absuelva de tus pecados. Y acercarse con fe, respeto y reconocimiento. Cuando el sacerdote eleva la hostia y el cáliz durante la misa,
La fe católica afirma que el cielo y la tierra se unen en ese momento. Por eso, muchos santos pasaban horas en adoración al Santísimo Sacramento. Eso es estar en la presencia de Cristo es una emoción y una anécdota que le pasó al santo cura de Ars, a San Juan María Vianney, que un campesino llegaba a su parroquia, se sentaba frente al sagrario o frente a la custodia y duraba horas y hacía todo eso todos los días. Cuando el santo cura de Ars, curioso, le pregunta un día, ¿qué haces tanto? ¿Qué oras tanto? ¿Qué tanto hablas con Dios? Cuando el campesino le dije, no, yo vengo, me siento aquí, simplemente lo veo, él me mira y después al rato me voy. Eso es Eucaristía. Eso es tener fe, que simplemente tienes que usar tu corazón para verlo a Él cuando Él te habla. San Carlos Acutis expresó una frase que se hizo muy conocida. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Y eso, mi gente, eso es de verdad muy hermoso. Y todo eso, mi gente, pasa en nuestra iglesia. Cuando la sustancia del pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sustancia del vino se convierte en la sangre de Cristo. Aunque los sentidos humanos siguen percibiendo pan y vino, su realidad profunda ha cambiado. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1373 y 1377, enseña que Cristo está presente, verdadera y real, y sustancialmente en la Eucaristía. Mi gente, ser católico, seguir a Jesús, esto es lo máximo. Ya les dije, viene mucho antes del siglo que muchas personas piensan. Desde el primer siglo ya se hacía. San Pablo hacía la Eucaristía. Los apóstoles, desde que Jesús estableció la Eucaristía, la vinieron haciendo. Y ahí donde estaban reunidos. Después, cuando Jesús resucitó, que lo fue a ver con las puertas cerradas, y Jesús no le reprochó que hacían escondidos, simplemente le dijo, la paz esté con ustedes. Y ahí, mi gente, fue donde empezamos los cristianos, con C mayúscula, a celebrar la misa los domingos. La celebramos todos los días, pero observamos el día como adoración, aunque la adoración es todos los días. Así que, mi gente, pues ya llegando al final de esto, vamos con una oración para que todo quede chévere, chévere. Señor Jesús Eucaristía, creemos que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Aumenta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enséñanos a amarte con todo el corazón. Que cada Santa Misa nos acerque más a ti y que el Corpus Christi nos recuerde que permaneces con nosotros todos los días. Amén. Mi gente, que mi Señor los bendiga.
como decimos en Emaús, que la paz del resucitado esté con todos ustedes. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Que mi Dios se los bendiga y hasta luego.